Bienvenidos al curso de Estadística Aplicada. Vamos a empezar ahora nuestro tema con lo que es prueba de hipótesis de una varianza poblacional. Para esto vamos a hacer una oración para que podamos ser dirigidos por Dios. Querido Dios, te pedimos que tú nos acompañes, que nos guardes en tus caminos y nos acompañes también en este curso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la clase pasada hemos tratado acerca ya de este tema, solo que ahora lo que haremos es desarrollar los ejercicios relacionados con lo que es la prueba de hipótesis respecto a una varianza poblacional. Bien, la varianza poblacional o la prueba de hipótesis en una varianza poblacional, los casos que se presentan son los mismos que para una media poblacional, es decir, tenemos la prueba bilateral, que es a los dos extremos, la prueba unilateral y la prueba izquierda y la prueba unilateral derecha. Vamos a ver los casos que están allí. Tenemos la prueba bilateral para el primer caso cuando en una curva se puede distribuir una cola derecha y una izquierda al mismo tiempo. O también una prueba unilateral derecha cuando se puede distribuir digamos, el parámetro hacia la derecha o hacia la izquierda, que sería el tercer caso. Claro que con imágenes sería mucho mejor ser representado. El parámetro que mide justo si es que va a ser aprobado o no una hipótesis nula es justamente este elemento chi que está acá, también llamado el chi cuadrado. El chi cuadrado fue propuesto por primera vez en el año 1900 en un artículo de London y publicado por Carl Pearson. Y justo este artículo recientemente se publicaba acerca de que la varianza también puede ser medida dentro de un contraste de hipótesis, en este caso una prueba de hipótesis. El chi cuadrado, para poder determinar mi chi cuadrado nula, esto es igual al número de la muestra menos la unidad por la varianza de la muestra sobre la varianza propuesta por la hipótesis nula. Y bueno, y estos son los casos. ¿Cuándo es que se rechaza la hipótesis nula? Cuando se encuentran los extremos. Y en este caso se rechaza cuando se encuentran también las partes oscuras. Vamos a verlo en todo caso con un ejemplo. Acá vemos el segundo caso. Para una muestra de mayores de 30, si que estos se tomaran, se aplica esta formulita. Bien, este es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora en la pizarra, pero vamos a leerlo antes para que ustedes entiendan. Y luego vamos a hacer todo el desarrollo en la pizarra. Considérese una máquina de llenado de botellas. Al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, se obtiene una varianza muestral para el volumen de llenado de 0.0153 onzas de fluido al cuadrado. Si la varianza del volumen de llenado es mayor que 0.01 onza de fluido al cuadrado, entonces existe una proporción inaceptable de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido. Existe evidencia en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con el llenado de botellas. Utilice el 5% de significación de la prueba. Primero vamos a comprender el problema y vamos a desglosar las partes, es decir, los datos del ejercicio, y vamos a escribir los datos en la pizarra. Bien, vamos a leer entonces lo que dice: considérese una máquina de llenado de botellas. Al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, entonces dice, como dice muestra aleatoria, lo consideramos que este es el número de datos, ¿sí? Ponemos que n representa la muestra y n va a ser las 20 botellas. Se obtiene una varianza, además de eso se calcula la varianza muestral para el volumen de llenado de 0,0153. Ya, ¿y esto qué significa? La varianza es s al cuadrado, así se escribe la varianza, es 0,0153. La unidad de medida está en onza de fluido al cuadrado. ¿Sí? Así que, bueno, en esta parte no se preocupen, pero igual lo voy a escribir para que se tenga referencia de qué se está tratando. Onzas de fluido al cuadrado. De fluido al cuadrado. Luego, si la varianza del volumen de llenado es mayor
que 0,01, dice si la varianza, si es que existe la posibilidad, si es que existe la hipótesis que la varianza fuera del volumen de llenado fuera mayor a 0,01, es decir, ¿qué tipo de hipótesis puede existir de este modo? Nada más que debe ser una hipótesis alternativa, la que me dice que si existiera la posibilidad de que la varianza sea mayor a 0,01 onzas de fluido cuadrado, entonces existe una proporción inaceptable de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido, si es que es mayor. ¿Existe evidencias en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con el llenado de botellas? Esa es la pregunta. Entonces, para esto se tiene que también considerar que existe una hipótesis nula que no dice que sea mayor, sino que dice más bien que esta varianza es igual más bien a 0,01. Entonces, y la pregunta es, ¿existe evidencias en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene problemas con el llenado de botellas o no? Entonces, pues ahora lo que se va a hacer es extraer una muestra y ya se ha extraído una muestra y la varianza es de 0,0153, o sea que es en realidad mayor que lo que dice la hipótesis nula. Entonces vamos a probar si es que en realidad tiene razón o no lo que dice, si tiene razón lo que se afirma en la hipótesis alternativa, o de repente es razonable lo que se afirma en la hipótesis nula, ¿no? Bien, entonces ahora, los siguientes datos, ¿cuáles serían? ¿Los datos de qué? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Como los datos son menores a 30, de hecho necesitamos nosotros determinar todo esto mediante el parámetro chi cuadrado nula así, es decir, con esta fórmula, n-1 por x al cuadrado sobre sigma nula al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Es decir, que necesitamos los datos que corresponden a esta fórmula. Además de eso, necesitaríamos también saber el chi de la tabla para poder compararlo, porque en realidad esto consiste en comparar el chi cuadrado nula con el chi de la tabla. Es que el chi de la tabla es n-1, 1 menos alfa. Ya está. Ahora, ¿qué más? Tenemos el nivel de significancia, nos han dado también, vamos a escribirlo por acá, nivel de significancia es de 0,05. ¿no? Ahí dice, utiliza el 5%, o sea, el 5% es 0,05. Entonces, 1 menos alfa, ¿cuánto será? 1 menos alfa es 1 menos 0,05. Pues 1 menos 0,05 es 0,95. ¿Ok? Entonces, nuestro chi cuadrado, que vamos a escoger en la tabla, hay que reemplazar acá los datos también. N es el número de la muestra que se está tomando para poder evaluarlo. Es 20 menos 1. Y 1 menos alfa es 0,95. En realidad, el chi cuadrado, o el chi de la tabla, es 19,095. Bien, ahí tenemos. Entonces ahora lo que haremos es buscar en la tabla. Ahora, ¿en qué parte de nuestra tabla vamos a buscar esto? Vas a buscar en la tabla, y ahí lo tenemos también en la diapositiva. Vamos a ver en la diapositiva. Y también usted lo puede encontrar en su módulo, en la parte final del módulo. Pero en la diapositiva se encuentra aquí. Acá tenemos, en la diapositiva tenemos, dice ahí, distribución acumulativa chi cuadrada. Así que ustedes buscan ahí en la columna primera donde dice n, buscan el número de la muestra, que son 20 menos 1, 19,
y lo relacionan con el P, el P valor. Al relacionarlo, tenemos el puntito ese azul que sale algo de 30.1, ¿no? Ese 30.1 es en realidad nuestro chi cuadrado de la tabla. Ahora vamos a la pizarra otra vez. Entonces, el resultado de lo que nos sale en nuestra tabla es de 30.1. Bien, ¿qué nos faltaría determinar ahora? El chi cuadrado nulo. Esto es igual a, reemplazando los datos, n es 20, número de la muestra, la que se ha tomado. Nuestra varianza que se ha tomado de la muestra, varianza muestral, de 0,0153 sobre nuestra varianza propuesta por la hipótesis nula, a la cual la alternativa dice que es mayor, ese es 0,01, y ahora vamos a calcular cuánto es nuestra chi cuadrado nula. Bien, vamos a calcular nuestra chi cuadrada nula entonces, y tenemos 20 menos 1 es 19, y tenemos que esto es 19 por 0.0153. Este es igual a, bueno, 0,2907, esto es lo que ustedes tienen, dividido entre 0,01. Entonces, entre 0.01 o 0,01 es igual a 29,07. Listo. Y ya tenemos el resultado. 29,07, entonces el chi cuadrado nulo. Ahora hacemos un gráfico, que es el gráfico de la curva de distribución. Vamos a tener a este lado un gráfico así. Solamente así, ¿no? Bien, y como dice aquí en la prueba, en la hipótesis alternativa, es que la varianza poblacional es mayor a 0,01, pues ubicamos la región hacia la derecha, por decir mayor. Como dice mayor, se ubica todo hacia la derecha, ¿eh? Bien, ahora, siguiente parte. Nuestro chi cuadrado de la tabla, ese es el que va a determinar dónde es el punto entre la parte clara y la parte oscura. El chi cuadrado de la tabla es este. El chi cuadrado de la tabla nos salió 30,1. Así que este 30,1, que vamos a poner acá, chi cuadrado de la tabla, lo vamos a escribir por acá, es 30,1. Es la parte que determina la región de aceptación, esta es la región de aceptación, de la región de rechazo. Región de aceptación es 1 menos alfa, y la región de rechazo es alfa simplemente. En total, en la unidad, si lo sumamos, ¿no? Este alfa es de 0,05 o de 5%. ¿Ya? Bien, nuestro chi cuadrado nula salió pues 29,7. Pero 29,7 es menor que 30,1, así que debe estar por aquí. Vamos a ponerle que sea chi cuadrado nulo es igual a 29,07. Ven que es menor, entonces se encuentra ¿en qué lugar? Se encuentra en la región de aceptación. ¿Qué significa esto? Que se está aceptando, más bien ¿qué cosa? La hipótesis nula. En conclusión, el fabricante no tiene problemas con el llenado de botellas, pues la varianza es igual a 0,01. Pues el mismo ejercicio estaba diciendo, ¿no? Que si en caso sería más bien mayor a 0,01 tendría algunos problemas. Al no ser mayor a 0,01 la varianza, no va a tener problemas con el llenado de botellas. Eso sería todo respecto al ejercicio número 1. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 2, cuando se encuentran dos poblaciones de dos grupos diferentes. Vamos a la diapositiva. Aquí están las conclusiones que se han hecho en la parte final, ustedes también lo tienen. Y ahora vamos al siguiente caso, cuando la prueba de hipótesis está referida a dos varianzas poblacionales. Esto es, si es que son de dos grupos diferentes, con pruebas con varianzas diferentes. Claro que la prueba se encuentra en ver si es que las varianzas son iguales, por ejemplo, ¿no?
en la prueba bilateral o si son diferentes. O si una varianza es mayor que la otra, o si una de ellas es menor que la otra, ¿no? De eso se trata. Para el caso que estamos viendo, el parámetro que se usa es el parámetro f, de distribución f. En este caso es la varianza de una de las muestras dividido entre la otra varianza de la otra muestra. Y los casos son los que se conocen cuando es bilateral, unilateral a izquierda y unilateral derecha. Para el caso de muestras grandes, como cantidades mayores a 30, se usa esta distribución Z juntamente con su varianza mancomunada, que aparece en la parte inferior, la fórmula que está abajo. Y vamos a un ejercicio para poder conocer un poco más acerca de qué se trata este tipo de prueba de hipótesis para diferencia de dos varianzas, para dos varianzas poblacionales. Bien, vamos a ir a la pizarra para poder plantear los datos. Entonces, la pregunta dice, se requiere determinar si existe menos variabilidad en el plateado realizado por la compañía 1 que el efectuado por la compañía 2. Parece ser que en realidad se trata de dos compañías que realizan el mismo trabajo de plateado, pero se quiere ver la variabilidad. Esto es la varianza. Está diciendo de algún modo que si la varianza de la compañía 1 es menor que la varianza de la compañía 2. Si las muestras aleatorias independientes de tamaño 12, ahora se extraen muestras del trabajo desempeñado por las compañías producen, si saca 12 muestras de cada una de las compañías, tenemos acá dos compañías y cada una de ellas extrae una muestra y de esta otra se va a extraer otra muestra, ¿sí? Tenemos dos compañías diferentes. Entonces aquí, de la primera su muestra n es 12 y de n 12. Entonces, son muestras del trabajo que desempeñan ellos, supuestamente de los productos. Entonces, sus desviaciones de cada uno de ellos, de estas muestras, son de 0, del primero 0,035 mil. Y de la segunda, esto está con 1000 por si acaso, y la segunda es de 0,062 mil. Luego dice, pruebe si la hipótesis nula de que la varianza de la primera compañía es igual a la varianza de la segunda compañía, contra la hipótesis alterna que dice que la varianza de la compañía 1 es menor a la varianza de la compañía 2. Entonces, la hipótesis nula dice que la varianza de la primera compañía es igual a la varianza de la segunda, y la alterna dice no, contradice, es más bien menor. De eso se trata. Con un nivel de significancia de 0,05. Bien. Y como pueden ver, el número de las muestras que se sacan, tanto para la compañía 1 como para la compañía 2, es igual, son iguales, es igual a 12. Aplicamos pues el parámetro. Este es un parámetro que se tiene que saber al momento de ver si es qué tipo de distribución se va a hacer. Es decir, para ver si es que es menor a 30 la suma, se aplica este parámetro, ¿eh? N1 más N2, y tiene que salir si es que es mayor o menor a 30. Veamos. Vamos a copiar otra vez. Este parámetro no dice, porque si a ser mayor a 30 ya se debe aplicar la otra fórmula, ¿eh? N1 más N2, esto es 12 más 12, es 24, y 24 es menor a 30. Entonces recién, a partir de ahí, se puede aplicar la fórmula.
La fórmula que vamos a aplicar es la distribución F. Esta, ¿no? Y la relación de las ambas varianzas. Bien. Bien. ¿Qué también vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar además vamos a necesitar también nuestra F, distribución F de la tabla. Vamos sacando ya de una vez las varianzas. Me parece que sería bueno sacar las varianzas de cada una de ellas. Las varianzas serían las desviaciones estándar, que son 0,035, 0,035, 1000 obviamente, pero ya se anulan acá los miles, al cuadrado sobre 0,062 elevado al cuadrado. Y dividimos eso. Vamos a dividir 0,035 al cuadrado entre 0,062 al cuadrado. Y nos sale 0,319. Listo. Ya tenemos nuestro primer dato F. Nuestra F que está aquí es nuestra F que va a determinar si la hipótesis nula se acepta o no. La siguiente es nuestra F de la tabla. Ahora, nuestra F de la tabla, nuestra distribución F de tabla, es un F con significancia alfa. Esta es la formulita para cuando es unilateral. Entonces, ponemos F abajo alfa es 0,05 de significancia. En la primera muestra N1 es 12, pero menos 1 es 11. Entonces, F 0,05, 11,11. Ahí está. Y luego, ¿qué haremos con esto? Vamos a ubicar en la tabla para poder saber si es que realmente esto es a qué es igual nuestra F de la tabla. Ahora, cuando ustedes miran la tabla, ya hoy se ha mostrado en las diapositivas cómo está distribuidas las tablas. Voy a dibujar acá en todo caso la tabla, ¿ya? Para que se muestre que es lo que se está calculando. Usted tiene en la parte final de su módulo, tienen ustedes la tabla, así, de este modo, distribuida en columnas, con numeritos en esta parte. Va a tener los números tales como, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así están los números, ¿no? Distribuidos en la tabla 9, 10, 11. 9, 10 y 11. Y aquí nos paramos. ¿Por qué? Porque dice que son 12 datos, pero menos 1 es 11. Bien. Y en la otra parte tenemos nosotros nuestra B sub 2, ¿ya? Es una V sub 2 que representa el tamaño de la muestra. Este V sub 2 en realidad es un N sub 2 menos 1, ¿ya? Esto es. Y la otra parte, vamos a poner, aquí también hay una P, en esta parte parece una P, ustedes lo pueden ver, y parece una parte así, ¿no? Cortada. Y aparece un B sub 1, y B sub 1 también esto también es igual a N sub 1 menos 1. Esta P, en realidad es el nivel de significancia que tienen que ustedes buscar. Esta P se encuentra. Esta B1 indica todos los valores. Este B1 es toda esta columna, esta fila, perdón, ¿no? Esta fila larga de números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se tiene aquí en el 11. ¿Ya? Esto representa el B1. O sea que el B1 son todos estos números de acá. B1. ¿Ya? Mientras que el B2, su B2 son todos los números que están así, en toda la columna, hacia abajo. Estos números empiezan, como se puede ver aquí. Bueno, ya hemos empezado aquí 10, pero en realidad los números empiezan de 1, igual que en esta parte. O sea que en 1 vamos a poner 1 aquí, voy a poner aquí acá, 1, se refiere a todos estos datos.
Empezamos acá 1, así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tendría que ser hasta aquí más o menos, ¿no? Porque son 11 de muestra, bueno, son 12 menos 1, y acá también sea un 12 menos 1, ¿no? 12 menos 1 que dio 11, y acá también dio 12 menos 1 que da 11, ¿no? ¿Cierto? Para ambos casos es 11, 11, ¿eh? Entonces, los números de la segunda muestra están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos 11 aquí, en esta columna, y 11 aquí en la siguiente fila. Ahora, pero que en este 11 hay otros números más, que son los valores de P. Estos valores de P empiezan aquí. Cada uno de ellos tiene valores diferentes. Ustedes pueden verlos. Y pues los números están más o menos en este orden, ¿no? El primero empieza de 0,05, 0,005, 3 ceros. El otro continúa con 0,01. El otro continúa con 0,05, que es el que nos interesa. Luego 0,01, en fin, y hay más números todavía. Pero estos números se repiten en cada espacio de los P, respecto a cada tamaño de la muestra, n-1, ¿no? Pero en 11 también van a existir esos números. En 11 también están el 0,005, también usted encuentra acá. Y también va a encontrar más abajito el numerito 0,05, que es el número que nos interesa ahora mismo, ¿no? Bien. Aquí en este 0,05 ahí se detiene y hace su relación con el 11 del número que está en este otro lado, en la fila que está acá. Bien, y la relación estaría aquí, justo aquí, ¿no? Ahí caería la relación. Así que el 11 del número de acá, juntamente con el 11 de este número que viene de aquí, de este lado, se juntan acá, y este numerito que aparece aquí en la tabla, ese numerito, ese es el número F de la tabla. O sea, en este caso sería el 0,355, ¿no? Y así es como ustedes van a verlo en su tabla, este número, que es 0,355, ¿ya? Bien, una vez que tienen ustedes su F de la tabla, y también tienen su F para probar la hipótesis nula, ahora hacen su gráfico. En la gráfica, ustedes van a tener la curva de distribución. Como dice que la desviación de la primera muestra es igual, o la varianza de la primera muestra es menor que la varianza de la segunda muestra, entonces esta sombra se va a encontrar, hacia la izquierda, ¿no? Justo por decir menor. Vamos a tener por aquí. Sombra izquierda. La F, la distribución F de la tabla es la que va a determinar el punto, la frontera entre la parte de rechazo, la región oscura, y la región de aceptación, que es la región clara. Esa F de la tabla es igual a 0, y lo hemos calculado, 0,355. Mientras mi F nula, que también hemos calculado, que está aquí, se encuentra en esta región de rechazo. Esto es, F nula es 0,319. Y como vemos, está en la región de rechazo. Por lo tanto, como está en la región de rechazo, esta F nula, conclusión, como se encuentra en mi F, esa F en la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alternativa. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la variabilidad de plateado de la compañía 1, tal como dice la hipótesis alternativa, que está aquí, vamos a poner su check, es menor que de la compañía 2, usando el 5% de significación de prueba. Y eso sería lo que respecta a la práctica que estaríamos realizando el día de hoy.
Además de eso, también hay un ejercicio adicional que se encuentra en su libro. Bueno, acá hay varios ejercicios, pero podemos sugerir alguno de ellos para poder desarrollarlos en este momento. Por ejemplo, vamos a sugerir uno de ellos, ¿sí? El ejercicio número 3, por ejemplo, de la página 47. Vamos a desarrollarlo ahora mismo para que ustedes tengan un poco más de conocimiento de qué se trata el tema y cómo se puede solucionar. Bien, y ahora sí, el ejercicio número 3 de la parte donde dice autoevaluación, página 47, dice: se escoge una muestra aleatoria de 13 tiendas y se encuentra que las ventas de la semana de un determinado producto de consumo popular tienen una desviación estándar de 6 soles. Bien. Entonces ponemos datos. Se escoge una muestra, de 13 tiendas. Y se encuentra que las ventas de la semana de un determinado producto de consumo popular tienen una desviación estándar de, o sea, partiendo de esta muestra, se encuentra que su desviación es de 6. 6, esto está en dólares, ¿no? Bien. 6 dólares. Se supone que las ventas del producto tienen una distribución normal, al nivel de la significancia de 5%. ¿Se podría inferir que la varianza de la población es menor que 40 dólares? O sea, están diciendo, se podría decir que habría una hipótesis alternativa en la que dice que la varianza, ese cuadrado, vamos a poner sigma al cuadrado, es menor que 40 dólares, ya que la hipótesis nula tendría que decir todo lo contrario, que es más bien igual a 40 dólares. Bien, y desde ya nos están proponiendo, nos están dando que el nivel de significancia es de 0,05. Bien. ¿Qué tipo de parámetro vamos a usar? ¿Qué fórmula? Vamos a usar nuestro chi cuadrado nulo, ¿no? Como los datos son menores a 30, vamos a usar n-1 por varianza al cuadrado, la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Y calculamos nuestro chi cuadrado. La muestra que se ha usado son de 13 para poder terminarlo. 13 menos 1, nuestra varianza al cuadrado sería en todo caso nuestra desviación estándar al cuadrado, o sea 6 al cuadrado, que es igual a 36, esto escribimos acá 36, o podemos ponerlo así también, ¿no? Como entero 6 al cuadrado. Nuestra varianza poblacional es de 40, y el resultado va a ser 13 menos 1, 12, por 6, 36, sobre 40. Operando esto, tenemos 36 por 12, vamos a efectuar 36 por 12, que es igual a 432, sobre 40. Nuestro chi nula cuadrado es 432 entre 40, en todo caso, es igual a 10,8. Ya tenemos el primer resultado. Nos faltaría determinar nuestro chi cuadrado de la tabla. Vamos a calcularlo por aquí. Chi cuadrado de la tabla, esto es según la fórmula n-1, como alfa, la vamos a ver ahora. Como está uno de los extremos, y nosotros tenemos una curva así, este es el extremo, ¿no? Entonces se encuentra aquí nuestra x tabla, 1 menos alfa, y esta es la región alfa, significancia de 0,05.
que será de 0,95. Este va a ser la región de aceptación. Y este va a ser la región oscura, la región de rechazo. Muy bien. Acá tenemos, por lo tanto, 13 menos 1, coma, con un nivel de significancia de 0,05. O sea, este es igual a 12,0,05. Entonces vamos a mirar en nuestra tabla. Para 12 y para 0,05p, eso tenemos en el apéndice número 6. Ustedes también pueden buscarlo ahí. Se pueden buscar el número y le va a salir 5.23, ¿no? Ese 5.23 le va a salir. 5.23. Ese sería el numerito. Entonces, este 5.23 estaría aquí. Luego, el número chi cuadrado nulo se encuentra, en realidad, es mayor que ese número chi de la tabla. Este es igual a 10,8. Por lo tanto, ¿qué decimos? En conclusión, podemos asegurar de que como el chi cuadrado nulo está en una región de aceptación, entonces concluimos de este modo, ¿no? Que el chi cuadrado, que es de 10,8, chi cuadrado, que es igual a 10,8, pertenece a una región de aceptación. Entonces, aceptamos la hipótesis nula. Aceptamos la hipótesis nula de que la varianza debe ser igual más bien a 40. Por tanto, cuando dice, ¿se podría inferir que la varianza de población es menor que 40? Respuesta, no. Más bien se podría aceptar de que la varianza de población es igual a $40. Y eso sería el resultado que hemos obtenido en la parte final. El último ejercicio ha sido un ejercicio adicional que se encuentra en el submódulo, así que espero que ustedes puedan repasarlo, lo estudian. Hay algunos ejercicios más que son muy importantes, que será necesario que ustedes lo desarrollen en una hoja, ¿no? Y con una calculadora. Si tienen Excel también sería mejor. De todos modos vamos a hacer estos ensayos con SPSS para que ustedes tengan algún tipo de ejercicio en programación, para que lo usen de una manera un poco más práctica. Y bueno, y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta una siguiente sesión.